Sus labios estaban rozando los míos cuando escuché su voz decir mi nombre. Baja, casi un suspiro. Lo suficiente para hacerme olvidar todo. Mi esposa, mi trabajo, mi apellido. Esa noche, algo cambió. Y lo peor es que lo supe en el momento exacto en que ocurrió. Pero no empezó ahí. Empezó mucho antes, con una mentira, una tan pequeña que parecía inofensiva. Me llamo Alejandro Durán. Tengo 35 años y soy arquitecto en Madrid. Vivo con mi esposa, Carolina, en un loft cerca de Lavapiés. Llevamos 7 años casados. Nuestra relación siempre fue estable. Esa palabra que se usa cuando algo ya no emociona, pero tampoco molesta. Nos conocimos en la universidad. Nos entendemos bien, no discutimos. Cada uno tiene su espacio. La vida funciona. Hasta que ella me llamó aquella mañana de octubre. Cariño, me adelantan la presentación. Me tengo que ir a Barcelona esta misma tarde. Su voz sonaba agitada. Pero no te preocupes, hablé con Javier. Le dije que podía quedarse en casa este fin de semana. Me quedé en silencio. Javier, su hermano menor. 28 años, rubio, con esos ojos azules que siempre parecían leer más de lo que mostraban. Hacía 5 años que no lo veía más que en cenas familiares o navidades. Siempre breve, siempre correcto. Pero cada vez que coincidíamos, algo dentro de mí se tensaba, como si su presencia sacara a la superficie cosas que había intentado enterrar. ¿Te parece bien?, preguntó Carolina. ¿Que se quede en casa? Tragué saliva. Claro. Después de colgar, pasé horas caminando por el piso, fingiendo que ordenaba cosas. Nada necesitaba orden. Todo estaba ya en su sitio. Como siempre. Menos yo. Cuando Javier llegó, era ya de noche. Llovía. Llevaba una mochila al hombro y el cabello mojado le caía sobre la frente. «Hola, Alejandro», dijo, y me tendió la mano. Ese gesto simple me desarmó. La calidez de su piel. La forma en que su mirada no se apartaba de la mía. Era el mismo chico de siempre, pero distinto a la vez, más delgado, más contenido, más serio. «No hacía falta que vinieras hasta la puerta», dijo quitándose la chaqueta. Carolina me dijo que estabas ocupado. No estaba ocupado. Le di una toalla. ¿Quieres algo caliente? Terminamos sentados en el sofá, con 2 tazas de café humeante y una botella de vino tinto abierta. La conversación comenzó con lo de siempre. Trabajo, familia, el clima. Pero poco a poco, algo fue soltándose. «Perdí mi empleo en la bodega», dijo, mirando la copa de vino. «Y me separé de Marcos. Hace 3 meses, no supe qué decir. No sabía que estaba casado. O tal vez sí lo sabía y lo había olvidado a propósito. Había muchas cosas que intentaba no pensar. «¿Estás bien?», pregunté. Se encogió de hombros. «Estoy aquí, ¿no?». No sabía si era una respuesta o una confesión. Me limité a asentir. Después, él me miró. Largo, directo, como si quisiera encontrar algo detrás de mis ojos. «¿Y tú? ¿Eres feliz con Carolina?». No me lo esperaba. La pregunta cayó como un balde de agua helada. «Sí, supongo. Es decir, tenemos una buena vida. Eso no fue lo que te pregunté». Me quedé callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque no quería decirla en voz alta. Entonces él habló otra vez. A veces basta una mirada para saberlo. ¿Saber qué? Que alguien también está fingiendo. No pude sostenerle la mirada. Me levanté, fui a la cocina, lavé una taza que ya estaba limpia. Todo para no enfrentar lo que su voz acababa de remover. Al volver al salón, Javier seguía en el sofá, los ojos cerrados. Pero no dormía. «No hace falta que prepares el cuarto. Puedo dormir aquí». «Está bien». Apagué las luces y me fui a la habitación. Pero no dormí. Podía escuchar su respiración al otro lado de la pared. El leve crujir del sofá cuando se movía. Cada sonido me mantenía despierto. Pasadas unas horas, me levanté con la excusa de tomar agua. La luz del pasillo bastaba para ver su silueta. Estaba despierto. «No puedes dormir», murmuró. «No, yo tampoco». Hubo un silencio incómodo. Luego se incorporó, bajó los pies al suelo y me miró. «¿Quieres sentarte?». Me acerqué.
Dudé un segundo. Luego me senté a su lado, tan cerca que podía oler su piel. ¿Te molesta si digo algo? No. Desde que llegué siento que quieres decirme algo, pero no puedes. Tenía razón, pero no supe cómo confirmarlo sin traicionarme. Cuando te vi en la boda de Carolina, supe que algo en ti era distinto. ¿Distinto cómo? Como si tú tampoco estuvieras convencido de tu papel. Me giré hacia él. ¿Qué papel? El de hombre felizmente casado. Su sinceridad me desarmó. Mis manos temblaban. Cerré los puños sobre las rodillas. No sé por qué te digo esto, añadió. Quizás porque estoy cansado de callar. ¿Qué callas? Que desde hace 5 años, cada vez que pienso en Madrid, pienso en ti. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Él desvió la mirada como si se arrepintiera. Perdón, ya está, olvídalo. ¿No quiero olvidarlo? Se volvió hacia mí. Había algo roto en su expresión, algo real. Tomó mi mano. No como un gesto casual, sino con intención, con fuerza. No la solté. En ese momento, sin necesidad de besos, sin desnudarnos, sin palabras de más, entendí que algo irreversible había comenzado. Y lo peor, o lo mejor, es que no sentí culpa. No aún. La mañana siguiente fue un desastre. Alejandro despertó antes que el despertador, con el cuerpo tenso y la mente atascada en lo que había pasado, o no pasado, la noche anterior. Se levantó sin hacer ruido y se encerró en la ducha como si el agua pudiera borrar lo que sentía. Cuando salió, Javier ya estaba despierto, sentado en la cocina con una taza de café entre las manos. No dijo nada al verlo entrar. Solo levantó la vista y sostuvo su mirada unos segundos. Alejandro desvió los ojos. ¿Dormiste algo?, preguntó fingiendo normalidad. Poco, pero suficiente. Hizo una pausa. ¿Tú? Alejandro asintió. Mentirosamente. El día pasó lento, como si todo lo que antes era automático ahora requiriera esfuerzo. Fue a su estudio. Intentó trabajar en unos planos, pero no podía concentrarse. Cada línea que dibujaba le recordaba la rigidez que sentía dentro. Cada trazo era torpe. Cada pausa lo llevaba de vuelta a Javier, a sus palabras, a ese momento en el sofá donde todo había cambiado sin cambiar realmente. Por la tarde, recibió un mensaje de Carolina. Todo bien. Presentación en 10 minutos. ¿Javier está cómodo? Alejandro tardó en responder. Sí, todo bien aquí. No era mentira, pero tampoco la verdad. Al regresar a casa, lo encontró en el balcón, fumando un cigarro. Algo que, hasta donde sabía, Javier no hacía. Se apoyó en el marco de la puerta y lo observó. ¿Desde cuándo fumas? Desde ayer, bromeó Javier sin mirarlo. Luego tiró el cigarro y se volvió. ¿Estás bien? No lo sé. Javier se acercó despacio, sin presionar. Podemos hablar, si quieres. Alejandro dudó. Luego asintió y se sentaron otra vez en el sofá, esta vez más lejos. Esta vez con la tensión flotando como una nube baja. Lo de anoche, no sé qué fue, murmuró Alejandro. Fue algo, dijo Javier. Y no tenemos que etiquetarlo, solo ser honestos. Estoy casado con tu hermana. ¿Lo sé? Bajó la mirada. No te estoy pidiendo nada, solo quiero que no huyas de lo que sentiste. No puedo arruinar su vida. ¿Entonces vas a arruinar la tuya? Alejandro calló. Se frotó las manos. No sabía qué hacer con ellas, ni con sus pensamientos. Pasaron el resto de la noche en silencio, como dos cuerpos que cohabitan un mismo espacio pero intentan no tocarse. Esa noche, Javier durmió en el cuarto de invitados, o al menos eso dijo. Alejandro no fue a comprobarlo. El sábado empezó distinto. Alejandro preparó café. Javier bajó con una sonrisa leve. Se saludaron con un gesto corto, casi incómodo. Pero la tensión había cambiado. Ya no era fuego contenido, era algo más denso, más triste. ¿Quieres salir?, preguntó Javier. Caminar, ver algo de la ciudad. Alejandro dudó. Luego dijo que sí. Caminaron por Lavapiés, luego cruzaron hacia el Retiro. El aire estaba frío, pero el cielo claro. Javier hablaba de cosas simples, su trabajo anterior, los vinos que más le gustaban, películas que había visto. Alejandro lo escuchaba, respondía con frases cortas,
pero lo escuchaba. Había algo en esa voz que lo calmaba y lo desestabilizaba al mismo tiempo. En un momento se sentaron en un banco. Javier sacó un paquete de chicles y le ofreció uno. ¿Tu escape ahora es la nicotina?, bromeó Alejandro. Es más fácil que pensar en ti, respondió Javier con una sonrisa triste. Alejandro no supo qué decir. Bajó la vista. Sus rodillas se tocaban. Era un roce mínimo, pero ninguno de los dos lo evitó. Hay una pregunta que no quiero hacerte, dijo Javier. Entonces no la hagas. Pero necesito saberlo. Alejandro respiró hondo. Hazla. ¿Te atraigo? ¿O solo estás confundido? Alejandro tardó. Demasiado. Luego, muy bajo, dijo. Me atraes. Javier asintió despacio. No sonrió. No celebró. Solo se quedó quieto, digiriendo la respuesta como si doliera tanto como aliviara. Esa noche, cocinaron juntos. Nada especial. Pasta y vino. Se rozaron las manos al buscar la misma cuchara. Se miraron por un segundo de más, pero no cruzaron ninguna línea. Al irse a dormir, Javier se detuvo en el pasillo. Gracias por hoy. Alejandro lo miró, sintiendo el cuerpo tirar en direcciones opuestas. No sé qué estamos haciendo. Yo tampoco, dijo Javier, pero tampoco quiero parar. Ese fue el segundo punto sin retorno. Y esta vez, ninguno fingió lo contrario. El domingo amaneció gris. Alejandro se levantó antes que Javier y salió a comprar pan y café. Necesitaba aire, movimiento, cualquier cosa que lo alejara del torbellino que tenía en la cabeza. Caminó sin rumbo, con el móvil en el bolsillo vibrando con mensajes de Carolina. No los abrió. Aún no podía. Al volver, Javier estaba en la cocina, descalzo, revolviendo huevos en la sartén como si llevara viviendo allí años. Alzó la vista al verlo entrar. Hice desayuno. Espero que no sea raro. No lo es, dijo Alejandro, y no supo si era verdad. Comieron en silencio, uno frente al otro, como si algo se hubiera asentado entre ellos durante la noche, una aceptación tácita de lo que estaba pasando. Después del desayuno, Alejandro se sentó en el salón con su cuaderno de bocetos. Dibujar siempre le había ayudado a pensar. Javier lo observó desde el otro sofá. ¿Siempre dibujas en silencio? Cuando necesito entender algo, sí. ¿Y ahora qué intentas entender? Alejandro levantó la mirada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Javier no respondió enseguida. Luego dijo, muy bajo, quizás siempre estuvimos aquí, solo que ahora lo vemos. Pasaron el resto del día juntos. Hicieron compras, cocinaron de nuevo, vieron una película que ninguno siguió realmente. Por momentos, parecían una pareja que lleva años conviviendo. Por otros, dos desconocidos tratando de no mirarse demasiado. A las 6 de la tarde, el teléfono de Alejandro sonó. Era Carolina. Respondió en altavoz sin pensar. Hola, amor, ¿todo bien por ahí? Sí. Llegamos hace un rato. ¿Cómo está Javier? Alejandro tragó saliva. Bien, tranquilo. Dale un beso de mi parte. Mañana vuelvo temprano. Perfecto. Cuando colgó, Javier lo miraba fijo. No mientas tan bien, dijo con una media sonrisa. Da miedo. Alejandro no respondió. Solo se acercó al ventanal y se quedó ahí, mirando la ciudad. Por la noche, cuando todo parecía calmarse, Javier entró en su habitación sin avisar. Cerró la puerta detrás de él. Alejandro, ya en la cama, se incorporó. No puedo más, dijo Javier. No con esta distancia, no con esta mentira. ¿Qué quieres que haga? Que dejes de huir. Se sentó al borde de la cama. No se tocaban, pero estaban demasiado cerca. Alejandro lo miró, los ojos cansados, las manos en el regazo. No soy valiente, Javier. Nunca lo fui. Yo tampoco, pero aquí estamos. Y entonces ocurrió. Un beso. Lento, contenido, con miedo y deseo mezclados. No fue el beso de una aventura. Fue el beso de una espera que había durado años. Durmieron juntos esa noche. Solo dormir. Cuerpo contra cuerpo. Sin necesidad de palabras ni de excusas. Alejandro se despertó varias veces, sintiendo la respiración de Javier en su cuello, la mano apoyada en su pecho. Y cada vez que abría los ojos,
Pensaba lo mismo. Esto no puede seguir. Pero no se movía. No podía. El lunes por la mañana, Carolina volvió. Abrió la puerta con su llave y gritó desde el pasillo. ¡Estoy en casa! Alejandro se levantó sobresaltado. Javier ya estaba vistiéndose en silencio. No hubo tiempo para hablar. ¿Todo bien?, preguntó Carolina dejando su maleta en la entrada. Sí, claro, dijo Alejandro. ¿Cómo te fue? Agotador. Pero bien, ¿Javier aún está aquí? Sí, está en la ducha. Ella fue a la cocina y empezó a preparar café. Javier salió del baño justo a tiempo, con el cabello húmedo y una sonrisa medida. Hola, hermanita. Al fin te veo. Te extrañé. Se abrazaron y Alejandro sintió una punzada en el estómago. Nadie había hecho nada malo. Y sin embargo, todo estaba mal. Ese día fingieron. Desayuno familiar, charla ligera, risas ensayadas. Pero los ojos de Alejandro buscaban a Javier todo el tiempo, y los de Javier lo encontraban. Cuando Carolina se fue a trabajar, el silencio volvió como una ola. Esto no va a durar, dijo Javier. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Alejandro no contestó. Solo lo miró con una mezcla de miedo y deseo y dijo, no quiero que te vayas. Javier asintió tragando saliva. Entonces dime cuándo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vamos a dejar de mentirle? Y esa fue la pregunta que marcó el inicio del final. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó acostado mirando el techo, con el cuerpo al lado de Carolina, pero con la cabeza en otro lugar. Ella dormía tranquila, su respiración suave, como si nada estuviera cambiando. Como si no sintiera que su mundo estaba a punto de romperse. A las 5 de la mañana, Alejandro se levantó en silencio y salió al salón. Javier estaba sentado en el sofá, vestido, con una mochila a los pies. No pude dormir, murmuró. Yo tampoco. Javier lo miró con los ojos rojos, como si llevara horas conteniendo algo. Alejandro se sentó a su lado. No se tocaron. Solo se miraron. Estaba pensando en irme, dijo Javier, antes de que todo explote. No quiero que te vayas, pero tampoco haces nada para que me quede. Alejandro cerró los ojos. Estoy paralizado. Me da miedo todo esto. Lo que siento por ti, lo que puedo perder, lo que vas a perder igual si sigues callando. Ella no lo merece, Javier. ¿No? Y tú tampoco mereces vivir mintiéndote. Silencio. Hay algo más, dijo Javier. Me ofrecieron trabajo aquí, en una constructora que colabora con tu estudio. Es serio. Y acepté. Alejandro se quedó helado. ¿Aceptaste? Sí, pero si esto no tiene sentido para ti, puedo cancelar todo. No lo hagas. Entonces dime que esto tiene sentido. Dímelo de verdad. Alejandro respiró hondo. Lo miró. Sí, lo tiene. Se quedaron en silencio, más cerca esta vez. Las manos apenas se rozaban. Al día siguiente, Carolina llegó temprano del trabajo. Alejandro la esperaba en la cocina. Sentía el corazón en la garganta. Necesito hablar contigo, dijo él. ¿Pasa algo? Sí. Ella lo miró con alarma. No es nada grave físicamente, pero necesito ser honesto. ¿Dime? Alejandro tragó saliva. Su voz temblaba. Desde hace un tiempo siento que estoy desconectado, que hay algo en mí que nunca te dije, algo que siempre reprimí. Carolina no habló, solo lo miraba, atenta. Y cuando Javier llegó, todo eso salió. No lo busqué, no lo planeé, solo pasó. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que él terminara la frase. Estás enamorado de mi hermano. No era una pregunta, era una constatación. Dicha con una calma que dolía más que cualquier grito. Lo siento, murmuró Alejandro. No quería herirte. Ella se apartó. Caminó por la cocina como si necesitara moverse para procesarlo. Luego se detuvo, respirando con dificultad. ¿Desde cuándo? Desde que volvió, o tal vez desde antes. No lo sé. ¿Se acostaron? No. Pausa. Pero dormimos juntos. Varias veces. Carolina se apoyó en la encimera. Cerró los ojos. No lloró. Solo negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que oía. ¿Y ahora qué? Preguntó. No lo sé, no tengo respuestas.
Solo sé que no quiero seguir mintiéndote. Ella lo miró, y por fin, las lágrimas aparecieron. Me destruiste, ¿sabes eso? Alejandro quiso acercarse, pero ella dio un paso atrás. No me toques. Javier no apareció por la casa ese día. Alejandro le pidió que no lo hiciera. Carolina necesitaba espacio, tiempo, rabia. Los días siguientes fueron extraños. Se hablaban poco, dormían en habitaciones separadas. Vivían como compañeros de piso. El silencio pesaba. Una noche, Carolina tocó la puerta del estudio. Entró sin esperar respuesta. ¿Aún lo amas? Alejandro levantó la mirada. Sí. Ella respiró hondo. Asintió. Entonces vete. No quiero más mentiras en esta casa. No quiero vivir con un hombre que piensa en otro cuando me besa. Alejandro sintió que el mundo se quebraba, pero también, por primera vez, algo dentro de él se alineaba. Lo siento, repitió. No lo digas más, solo vete. Alejandro empacó lo necesario esa noche. Javier lo recibió en su pequeño departamento, sin preguntas, solo con un abrazo largo, silencioso, donde el miedo se mezclaba con el alivio. ¿Lo sabe todo?, preguntó. Todo. ¿Y tú? Yo estoy aquí. Esa fue la respuesta. Esa fue la elección. La noticia de la separación no tardó en circular en la familia. Carolina no dio detalles, pero todos entendieron que algo serio había pasado. Alejandro se mudó con Javier a un piso pequeño en Chamberí, lejos de su antigua vida, de su antiguo ritmo. No fue fácil, ni rápido. Durante semanas, todo fue una mezcla de culpa, alivio y silencio. Una noche, mientras cenaban, Javier dejó los cubiertos sobre el plato y dijo, ¿tú crees que algún día esto dejará de doler? Alejandro tardó en responder. No lo sé, pero no duele por estar contigo. Duele por cómo pasó. Lo sé. Carolina cortó el contacto durante meses. Ignoró llamadas, mensajes, todo. Alejandro respetó su distancia. No quería presionarla. No tenía derecho. Hasta que un día, en primavera, ella le escribió. Podemos hablar, solo eso. Se vieron en un parque. Ella llegó puntual, seria. Se sentaron en un banco, sin tocarse. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. De haberte herido, sí. De lo que siento por Javier no... Carolina asintió. No discutió, no lloró. Estaba más fuerte, más firme. No entiendo cómo pasó, pero... empiezo a aceptar que fue real. Alejandro bajó la mirada. Lo fue. Ella respiró hondo. Te odio un poco todavía, pero te amé demasiado como para desearte un infierno. Espero que al menos seas honesto con él. Lo soy. Entonces haz que valga la pena. Esa fue su despedida. No hubo abrazos, solo una mirada larga cargada de historia, de heridas y de algo parecido a perdón. Cuando Alejandro volvió a casa, encontró a Javier sentado en la terraza, tomando café. Lo abrazó por la espalda, en silencio. ¿Cómo fue?, preguntó él. Difícil, pero necesario. Pasaron los meses. Javier avanzaba en su trabajo. Alejandro retomó sus proyectos, ahora con una energía distinta. Iban despacio, sin etiquetas, sin prisas, solo viviendo. Una tarde, mientras caminaban por el barrio, Javier lo detuvo frente a una librería. Quiero preguntarte algo. Alejandro sonrió. ¿Ahora? Sí, aquí. Sacó un pequeño papel del bolsillo. No era un anillo, no era un discurso. Era un dibujo. Hecho por él. 2 hombres de la mano. Una ciudad al fondo. ¿Quieres seguir caminando conmigo? Alejandro lo miró con los ojos húmedos. No necesitaba ceremonia, ni público, solo eso. Sí, y siguieron caminando, sin grandes promesas. Solo con la certeza de que lo más difícil ya lo habían enfrentado. Que el amor, cuando es real, no siempre llega limpio ni fácil. A veces llega en medio de un derrumbe, pero si se sostiene, si se cuida, puede reconstruirse. No como antes, sino mejor, más honesto, más libre. Fin.